Hola, ¿cómo están, chicas de mi segundo ciclo? A ver, perdón, pero estoy grabando esta clase. Va a ser la primera que vamos a tener. Quería tenerla en vivo, pero han habido algunos obstáculos. Espero que estén ahí Yaritza, Jacqueline y Ana. Y voy a hacer un breve en el video porque vamos a ponernos un poquito al día con el curso de ciencias sociales del segundo ciclo. Y me permiten tomar un cafecito. Vamos a hablar en este tiempo, un ratito, sobre lo que es el Estado peruano. Y al final les voy a dejar una pequeña tarea para que hagan en grupo de 3. Y luego para que vean un video que fue grabado por el canal 7, en realidad un programa, pero muy interesante porque los temas 3 y 4 del curso tienen que ver con los símbolos patrios, ¿no? Un poco de historia de los símbolos patrios. Y el video que grabaron sobre esto es bien interesante en realidad en el canal 7, así que vean el video y y luego después de ver ese video a un pequeño resumen y me lo pasan vía WhatsApp a través de Kimberly para saber, ¿no? De repente yo le voy a pasar un tipo quiz a Kimberly para ver si realmente estuvieron atentas al video, qué entendieron, cómo vieron. Así que vamos a estar a pesar de que estamos ahí en online o estamos a través de la tecnología, vamos a tener nuestras pequeñas pruebas y voy a tratar de asegurarme de que realmente ustedes estén aprendiendo y siendo bendecidas. Amén. Así que ya hemos conversado personalmente cuál es la intención de lo que queremos y vamos a hablar en este tiempo, en este video que les estoy grabando. Vamos a hablar sobre el Estado peruano, su organización, cómo está conformado. Les estoy en la página del grupo de Revival, está colgado el video de los símbolos patrios. Va a estar colgado donde va a estar colgado este video también y donde va a estar el PDF de esta enseñanza que voy a darles acerca del Estado peruano para que la revisen y hagan ustedes su propio esquema, ¿no? Sobre el Estado peruano. Quiero que entre las 3 se junten y hagan en una hoja, que le tomen foto y me la pasen, de cómo ustedes visualizan el Perú a través de esta enseñanza sobre el Estado peruano, a través de esta separata que está llegando a sus manos. ¿Ok? Entonces el Estado peruano es una estructura, es una organización humana que abarca, ya hemos hablado de esto, la organización del país. El Perú en el tiempo de los incas no era un estado, no, era una nación y tenía su sistema, ¿no? Los incas tenían su sistema, estaba el inca, que era el jefe del estado, ¿no? El incanato se llamaba en ese entonces, ¿no? En donde el inca tenía sus, sus gobernantes en diferentes regiones y había toda una estructura, digamos, en su forma. Tenían una constitución, tenían sus leyes. Estaba el Amasúa, Amaqueya, Mayuya, no robarás, no matarás, no mentirás, ¿no? Entonces tenían sus propias leyes hasta para el matrimonio, lo que llamaban el Sirvinacuy. El Sirvinacuy era lo que ahora todo el mundo quiere hacer, y a veces uno comete el error de querer hacerlo y pensar que va a funcionar. Es la convivencia, ¿no? Previa al matrimonio, y ellos hacían el Sirvinacuy para ver si realmente el matrimonio iba a ser exitoso, ¿no? Era su forma de hacer las cosas y eran sus leyes. Entonces, una nación, un estado, un grupo de personas, para poder mantenerse en una dirección y lograr objetivos comunes, necesitan una organización. Necesitan un líder y se necesita un equipo junto a ese líder con una estructura que les permita realizar el control, la justicia, ¿no?
El Amasúa Maqueya Mayuya era la ley de justicia del incanato, y, de poder evaluar el comportamiento de la sociedad, y de poder mantener el orden dentro de la convivencia, ¿no? Y no estamos hablando de la convivencia matrimonial, sino la convivencia como sociedad. En la sociedad nosotros convivimos, como vivimos dentro de un territorio con un grupo de personas, ¿no? Y eso es lo que se convierte en una nación. Un grupo de personas viviendo y conviviendo dentro de un territorio demarcado ya por diferentes razones. Los territorios se fueron demarcando por guerras, se fueron demarcando por contratos, se fueron demarcando los límites territoriales, se fueron demarcando, muchos por guerras, otros por tratados internacionales, otros simplemente por digamos, posesión. Entonces se fueron estableciendo las naciones y los países y los estados, y cada país, cada nación, cada estado establece su forma de gobierno, establece su forma de autogobernarse, de autocontrolarse, de autogestionarse, para poder realizar una convivencia que traiga bienestar a todos los integrantes de ese estado. La idea general y el pensamiento principal del Estado es el bienestar de los pobladores de esa nación. El bienestar está para generar bienestar. Lamentablemente los políticos, no la política es buena, y es más, todos hacemos política, todos tenemos opiniones políticas, todos tenemos y somos parte de la política. No podemos extraernos de la política, somos parte de, porque pensamos, analizamos, creemos. Por ejemplo, en este tema de los LGTB, de los gays y los homosexuales, tenemos un pensamiento basado en nuestras creencias, en la palabra de Dios, que nos habla de que es un pecado, y no podemos digamos, a hablarlo de otra forma, ¿no? Son tan pecadores como cualquiera de nosotros, y debemos amarlos como debemos amar a nuestros enemigos, y como Dios ama al pecador. O sea que no hay necesidad, o no hay un pensamiento de discriminación o de asco o de homofobia, como le llaman ahora. No existe eso, no debería existir en el cristiano, y no deberíamos dar esa impresión de que somos, digamos, rechazamos o discriminamos a alguien que tiene ese pecado. No, simplemente le llamamos como la Biblia le llama. Es un pecado delante de Dios, y tiene que arrepentirse como cualquiera de nosotros, como cualquier chismoso o chismosa, cualquier celoso o celosa. Entonces nosotros tenemos que comprender que el Estado necesita de todos sus miembros. Todos somos parte del Estado, ¿no? La política nos compete, nos afecta. No podemos decir, no, a mí no me interesa la política. Correcto, pero la política igual te afecta. Vamos a mirar, por ejemplo, Venezuela. ¿Lo que pasa en la política afectó la vida de los venezolanos? ¿Creen ustedes? Pues definitivamente que afectó la vida de los venezolanos lo que pasó en la política. Mira cómo viven, mira cómo se han escapado. Tantos millones de venezolanos han salido escapándose de su país, porque la política afecta a los ciudadanos de la nación. Entonces no podemos nosotros pensar o sentir o creer que podemos vivir interesándonos un comino la política, porque la política sí nos afecta. Mira ahorita, por ejemplo, lo que está pasando con este tema del COVID-19, con el coronavirus, que las decisiones de los políticos son importantes. Países que han tomado decisiones a tiempo han reducido el nivel de desastre que esto podía haber generado, como ha pasado en el Perú, que algunas decisiones buenas se han tomado, otras no tan buenas, y otras se han tomado muy malas. Esa es una verdad. Pero a lo que voy, no estoy tratando de analizar la política, lo que estoy tratando de que ustedes entiendan, están jovencitas todavía y todo lo que puedan pensar, pero la política es parte de nuestra vida, y va a afectar positiva o negativamente. Imagínate que salga un decreto de los políticos diciendo que no podemos predicar, un decreto de los políticos diciendo que no podemos hacer iglesia, que no podemos
no, entonces, sí nos afecta. Y necesitamos saber cómo se mueve la política y necesitamos saber cuál es el sistema político en el que nosotros estamos involucrados, ¿no? Entonces, por eso es necesario estudiar un poquito el Estado peruano. Y en esta separata que les estoy enviando, está un poco definida, lo he tratado de simplificar, para no hacerlo tan pesado, lo que significa el Estado, que es lo que estamos viendo un poco de alguna manera. El Estado es un todo, ¿no? Estuvimos hablando acerca de lo que el Estado involucra a la población, involucra el territorio, involucra al gobierno y el tipo de gobierno en el cual el país decide vivir, ¿no? Entonces, cuando nosotros elegimos y vamos a las elecciones, en las votaciones para presidente, para un congreso, nosotros decidimos y definimos el tipo de política que queremos vivir. Porque los que postulan y nos presentan, y es por eso es importante estar informado, nos presentan un estilo de gobierno. Hay muchos estilos de gobierno y se dice mucho de muchos estilos de derecha, de izquierda, comunistas, socialistas, capitalistas. Se habla del marxismo, se habla de trotskismo, se habla de tantas líneas y venas políticas que nosotros necesitamos saber a dónde nos lleva cada una de esas para saber cuál es la que realmente queremos. Y nosotros como cristianos necesitamos saber y estar informados, porque estas cosas las tenemos que llevar a la oración. La Biblia nos enseña y nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes, para que Dios les dé sabiduría, para que tomen decisiones, para que podamos vivir en paz y en tranquilidad, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos no podemos ser irresponsables, ¿no? Porque es irresponsabilidad decir: a mí no me interesa la política, no me interesa estar informado, no me interesa nada, ¿no? O sea, tenemos que saber qué está pasando, tenemos que orar y tenemos que medianamente no estar involucrados como si fuéramos reporteros, ¿no? De un noticiero, pero sí tener básicamente o mínimamente la información de qué está pasando en el país, qué está pasando en el mundo y cómo se mueven y qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos conviene, cuáles son los peligros, cuáles son las amenazas, por qué tenemos que orar, por qué las cosas no están bien en una nación, por qué nos interesan las naciones, porque somos una iglesia que está en las naciones. Estamos en 12 naciones, nos vamos para 14, ni bien se levanten estas cosas y se enderecen las cosas. Y es más, ahorita con la iglesia online que está ministrando el pastor Luis todos los días a las 11 de la mañana, ya estamos ministrando más naciones todavía. Así que no podemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, y es por eso que necesitas aprender. Es por eso que necesitas prestar atención a estas clases, tanto como cada uno de tus cursos, porque tú tienes que entender de que estos cursos que estás recibiendo van a formar la cultura tuya, van a abrir tu capacidad de entendimiento y de comprensión de la vida, y Dios te va a capacitar. Estás estudiando para que estés más capacitada para lograr mayores cosas. Mientras más información, más lejos puedes ir. Igual que el inglés, por ejemplo, ¿no? Si no estudias inglés, no te importa el inglés, al rato te vas a frustrar porque no vas a poder lograr cosas, porque no sabes inglés, no vas a poder comunicar. Y por saber inglés me ha valido para viajar por el mundo, ¿no? Me ha valido para irme a Estados Unidos, me ha valido para irme a Europa, saber inglés, ¿no? A estar conectado. Entonces, nosotros tenemos que aprender. Entonces, el Estado peruano está organizado en 3 poderes, ¿no? El tipo de gobierno que se estableció en el Perú está basado en 3 poderes. No está basado en un solo poder, que sería el presidente, que sería como una monarquía donde hay un rey o una reina, ¿no? No, el poder del Estado está dividido para que haya equilibrio, para que se puedan no haya una sola persona que define todo, porque si se equivoca todo el país. Entonces se ha dividido el Estado en 3 poderes, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial.
estos tres poderes son los que son la cabeza del Estado. Entonces hay un equilibrio. El presidente no define la justicia. La justicia se trabaja a través del poder judicial. El presidente no define las leyes. Las leyes las define el Congreso, que es el poder legislativo. Entonces, para que haya equilibrio y no haya lo que le llaman autoritarismo. El autoritarismo es cuando una sola persona concentra todo el poder. Entonces, esta persona de repente es una buena persona y tiene todo el corazón y Dios lo pone ahí y administra como pasaba en los tiempos de los reyes, donde por ejemplo tenemos al rey David, que era el rey, era una monarquía, lo que se vivía, un reinado. Entonces había un solo poder, una sola cabeza, que era el rey. Ahora, el rey tenía, debajo de él tenía al profeta, tenía los sacerdotes, tenía los escribas, tenía los otros poderes, pero todos se sujetaban a él y todos caminaban de acuerdo a lo que él decía. Hoy en día nosotros en el Perú no tenemos una monarquía, lo que tenemos es un Estado libre, constitucional, que se define por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Esos tres poderes están en el mismo nivel. Ahora, el jefe del Estado es el presidente, pero los poderes están divididos. ¿Entienden eso? Hay un presidente, que es el jefe, pero los poderes están divididos. Él no puede intervenir, él no puede tomar decisiones de la parte judicial porque no le competen. Sobre estos tres poderes y sobre el presidente inclusive, que es el jefe de Estado, hay un poder mayor, y es el poder de la Constitución Política del Perú. Nuestra Constitución es la que define nuestro Estado, nuestra política y nuestra forma de gobierno y nuestra forma de convivencia. La Constitución es tan importante. Por eso es que hay pleitos ahorita entre los políticos, porque quieren cambiar la Constitución, porque a los socialistas, a los de izquierda, no les conviene esta Constitución porque está inclinada hacia lo que le llaman el libre mercado, hacia la parte de la derecha. Entonces, lamentablemente, lo que nos enseña la historia y lo que vemos en todos los países donde la izquierda ha estado gobernando es que no funciona. No funciona. El pensamiento ese de que todos por igual no funciona. No todos se esfuerzan igual, no todos estudian igual. Es como que alguien se ponga a estudiar todo el día y una de ustedes nomás nunca estudia y al final todos se les pone la misma nota. No sería justo. No es justo el pensar de que todos tienen que vivir lo mismo. No hay justicia en eso. Entonces ahí es donde hay los conflictos entre la derecha, la izquierda y todo lo demás. Y eso es el eterno problema de la política, donde ya entran los ambiciones personales del ser humano. Entonces nosotros tenemos tres poderes. Los tres poderes se someten a la Constitución Política del Perú. Y estos tres poderes son uno solo, es el Estado. ¿Ok? Ahora, el Poder Ejecutivo, que es el presidente, representado por el presidente de la República, tiene debajo de sí una organización que lo soporta dentro de la organización del Estado, una organización que es la que está, digamos, que hace todo el trabajo del Ejecutivo, que es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros involucra a todos los ministros que están a cargo de un ministerio, como salud, educación, justicia, ¿no? Los ministerios. Tenemos 17 ministerios ahorita en el Perú. Es un montón en realidad. Y cada ministerio soporta un montón de gente trabajando para el Estado, que reciben sueldo del Estado, que sale del pago de todos los impuestos que nosotros pagamos cuando compramos algo, el impuesto a las ventas y todos los impuestos que pagamos van para la SUNAT, y la SUNAT lo distribuye dentro del Estado, y hay un presupuesto que se hace donde se ponen de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar el presupuesto de cómo se va a gastar el dinero que tiene el Estado en el siguiente año, donde se definen los sueldos, donde se definen los gastos de cada ministerio. Entonces ahí es donde funciona la unidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no?
en donde se ponen de acuerdo de cómo se va a manejar la economía, por ejemplo, del país, de cómo se va a manejar el gasto, cómo se va a gastar el dinero que hay, cuáles son los proyectos que se van a realizar. Entonces hay un acuerdo de ministros, entonces las decisiones que el presidente toma tienen que tener el respaldo del acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces el presidente no toma decisiones solo, tiene al Consejo de Ministros, y el líder del Consejo de Ministros es el primer ministro, el premier se le llama, se le conoce como premier. El premier, que es el señor Ceballos, el que nos ayudó para entrar, el que nos abrió la puerta para entrar y tener un convenio con el Ministerio de Justicia cuando él era ministro de Justicia, ahora es el premier. Entonces él, el premier, es el representante de todo el poder ejecutivo, ¿no?, frente al país. Por eso es que él sale, él afronta, y el presidente por supuesto también, ¿no? Pero el premier es el que se conecta directamente con el presidente para manejar todo lo que es el Consejo de Ministros y los ministerios, ¿no? Entonces esa parte es forman el poder legislativo, el poder ejecutivo. Los congresistas, que son los miembros del Congreso, que son 130, son los que forman el poder legislativo. Ellos, sus funciones son producir leyes, sus funciones es legislar, a eso se llama producir leyes, ver leyes, no solamente producirlas, sino quitar las leyes que están de más, y eso es el trabajo del congresista. Otro de los trabajos del congresista es la fiscalización. ¿Qué significa fiscalización? El ver que los demás aparatos del Estado estén haciendo y cumpliendo con su rol y su trabajo. Por decirte, el Estado también está conformado por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, tenemos el gobierno central, que es el Estado, el presidente, el gobierno central. Luego tenemos el gobierno regional, ¿no?, que así se definió ahora, el gobierno regional, los gobiernos regionales de Lima, del Callao, cada provincia tiene un gobernador regional. Y luego el gobierno local, que son las municipalidades. Entonces dentro de la separata que les he enviado están la cantidad de gobiernos regionales, locales. Entonces yo quiero que me hagan un esquema de cómo funciona el gobierno y cómo ven ustedes la parte política del Estado peruano. Entre las tres, durante esta semana, a más tardar el día martes, me envían su foto y una hoja en donde puedan poner acerca de lo que es el Estado según lo que ustedes están entendiendo, para hacer una evaluación y ponerles una buena nota. Así que recapitulando, tenemos el Estado, que se rige en base a la Constitución Política del Perú. De ahí tenemos los poderes del Estado, que son poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Y luego el poder ejecutivo, que está conformado por el presidente, el Consejo de Ministros, ¿no? Y luego vienen, debajo de ellos están conectados los gobernadores regionales y los gobernadores locales, que son los alcaldes, las municipalidades, ¿ok? Entonces, de ahí, ese es el Estado, digamos. Y luego hay una serie de organismos más que son parte de la estructura del Estado. Tenemos la SUNAT, tenemos la Superintendencia de Bancas y Seguros, tenemos las empresas públicas, y las empresas públicas, cuando algo es público, quiere decir que le pertenece al Estado. La salud pública es la salud que maneja el Estado, ¿no? Los hospitales de salud pública son hospitales del Estado. Los hospitales del Seguro Social ya son parte del seguro. Ya no es el Estado, es el Seguro Social, que no es parte del Estado. El Seguro Social es una cuestión que tiene que ver con los trabajadores, que es parte del Ministerio de Trabajo, ya es otro sistema, que está dentro del Ministerio de Salud también, y cosas de esa naturaleza, que es ya parte de una estructura más profunda donde no vamos a meternos tanto. Pero hay otros organismos del Estado que son parte de, y están dentro de la estructura que les estoy enviando, y es algo que también quisiera que investiguen, para que vean qué otros organismos más, aparte de los ministerios, aparte
aparte de los gobiernos locales y regionales, aparte de los poderes del legislativo, ejecutivo y judicial, qué otros organismos hay en el Estado peruano que conforman toda esta estructura y que son los que velan y gobiernan y rigen el sistema en el que nosotros vivimos. Entonces es por eso que es importante el tiempo cuando vienen las elecciones. Es importante que la población esté informada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner en esos cargos que manejan el país entero a personas que tienen un tipo de visión de lo que quiere el país. Y si nosotros no tenemos claro, ponemos a cualquiera ahí, tenemos lo que tenemos ahora. Es por eso que es importante estar informado, porque pones a cualquiera. Normalmente la gente elige un presidente o un congresista porque le gustó, porque le gusta cómo habla, pero hay una ignorancia completa de lo que están haciendo y no saben realmente cuál es la línea política, qué piensa sobre cómo manejar, por ejemplo, el tema de los jubilados. Una persona que le ha dado 30 años de su vida, dinero al gobierno, de parte de su dinero que ganaba con su trabajo, recibe cuando se jubila 400 soles, 600 soles, después de haber trabajado toda una vida. Si esa persona vive sola y tendría que alquilar una habitación, en una habitación lo más mínimo se gasta 200 soles. Y sus alimentos, y sus medicinas, y el transporte, y un poco de distracción. ¿De qué viven? ¿Y quiénes ven eso? Los gobernantes que nosotros ponemos cuando vamos a las urnas a votar. Es por eso que tenemos que saber qué está pasando en la política y cómo se mueve el Estado. Y es por eso que quiero que estudien esta separata. Y luego vean también el video que está colgado ahí en la página del grupo de Revival School, donde está la historia del escudo, de la bandera y de la escarapela peruana, que son los símbolos patrios, que es la forma en que el Perú se identifica en nosotros y define una identidad, ¿no? Y será realmente cierto de que San Martín escogió la bandera peruana blanca y roja porque soñó con unas aves que las vio en el cielo, que eran de pecho, las pariguanas, no marihuanas, sino pariguanas, que cuando volaban vio el pecho blanco y las alas rojas y dijo, esa es la bandera peruana. ¿Será cierto eso? ¿Será que el himno nacional tiene solamente una o dos estrofas? ¿O cuántas estrofas tiene el himno? ¿Y qué significa una escarapela? Todo esto lo van a ver en el video y también hagan un pequeño reporte, estén atentas al video, porque voy a pasarles en el transcurso del día o mañana un quiz acerca de qué es lo que vieron en ese video. ¿Ok? O sea que presten atención, no se distraigan, aprendan, chicas, aprendan, entiendan que el conocimiento es lo que nos da valor hoy en día. El conocimiento es lo que nos hace valiosos y lo que nos hace llegar más lejos. Mayor conocimiento, más lejos puedes llegar. Amén. Igual pasa con Dios. Mientras más conoces a Dios, más lejos Dios te puede llevar. Mientras menos conoces a Dios, menos Dios puede hacer por ti. Así que tengan un buen día. Que Dios las bendiga. Estudien, aprendan, conozcan, sean responsables, obedezcan a sus autoridades, que es lo que le conviene a todo cristiano y a toda persona que vive en una nación. Someterse a las leyes, someterse a las autoridades para vivir bien, tranquilos y sosegadamente. ¿Ok? Muchas bendiciones, que tengan un lindo día. Nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Bendiciones.